Me preguntaba, me preguntaba un fiscal, ¿cuánto debe durar la etapa de investigación? Y entonces yo me atreví a responderle, la etapa de investigación mexicana es más compleja que la etapa de investigación de cualquier proceso, porque fija litis. En cierto sentido, la mayoría de los países latinoamericanos cuentan con la fase complementaria de la etapa de investigación. Muy interesante cuando nosotros leemos el 211 que decíamos que es una etapa dividida en fases. La fase complementaria es el momento de la prueba y la etapa inicial de la etapa de investigación es el momento de la detención. Por eso es muy interesante cuando nosotros preguntamos cuánto dura la etapa de investigación, podemos responder si la detención fue en fragancia. eh, Todo se cocina en la audiencia de control de la detención. Pero si la detención no fue en fragancia, todo se cocina en la etapa, en la fase complementaria. Por eso es muy importante, digamos, ser expertos en proceso para poder entender la importancia del derecho. ¿Por qué el fiscal, después de que le llega o que llega él al lugar de los hechos, ordena la retención por 48 horas de una persona que ha sido detenida en fragancia? Yo podría responder inicialmente porque no sabe absolutamente nada de proceso. Un fiscal que es experto en el proceso le llega a un detenido en fragancia, ¿ok? Ya tiene todos los elementos, porque la fragancia produce la prueba de fragancia. Por eso hay una serie de países, empezando por Chile, Costa Rica, Argentina, etcétera, que han producido lo que se llama el procedimiento formalizado, perdón, el juicio de fragancia, ¿no? Y en vez de hablar del procedimiento abreviado, han hablado del procedimiento simplificado. El procedimiento simplificado. ¿Qué es el procedimiento simplificado? En la mayoría de los países latinoamericanos. Señores, si se comprueba que es fragancia, ya, negocien. Claro, algunos países latinoamericanos van a decir, no puedo negociar porque no tengo acusación. Y otros países como México dicen, puedo negociar porque la litis se fija en la vinculación a proceso. Por eso, las diferencias de los procesos y por eso nosotros podríamos, esta clase que la estamos dando sí, de forma sencilla, la podríamos hacer más complicada y más complicada y más complicada. ¿Por qué? Porque en cierto sentido, para un modelo como México, es una etapa complicada, en el sentido de que, ¿no? Si nosotros hemos fijado la litis, ¿por qué estamos, ¿no? Es interesante, ¿por qué estamos durando tanto? Si nosotros hemos fijado la litis, ¿por qué se retuvo? Claro, si nosotros entendemos a México desde la acelerar eh, por la fragancia, podríamos justificar un poco la retención. Pero tendríamos que agarrar una carpeta y me gustaría jalar alguna de las carpetas que yo almaceno en las que estudio muchas veces los casos y darme cuenta de que en este caso no tendría que haber retención. Es decir, el fiscal llega al lugar de los hechos, se da cuenta que el imputado está lleno de sangre, se da cuenta que las manos están heridas, se da cuenta que la persona está muerta, se da cuenta que el cuchillo homicida, se da cuenta de que el imputado detenido en fragancia con el cuerpo muerto por la policía y los testigos, las fotos, las cámaras y las C4, C5, C6 y demás por el estilo, el fiscal lo único que necesita es veme a ver si hay huellas del cuchillo, veme a ver si la persona murió del cuchillazo según la autopsia y de inmediato ni siquiera se espera. El juez tiene muchas horas para tener al imputado, lo pone a disposición del juez y pide la audiencia inicial para vincular a proceso, para el abreviado, para un acuerdo reparatorio, para lo que sea. El proceso mexicano es un proceso precioso, es un proceso simplísimo.
Y por eso alguna vez me dijeron o me preguntaron si yo admitiría el proceso, eh, la audiencia de fragancia, si México cuenta con la audiencia de fragancia. Y yo dije clarísimamente que México ya cuenta sin tener que legislar, ya cuenta con la audiencia de fragancia en la etapa de investigación, que se llama audiencia inicial o de control de la detención. ¿Por qué? Porque pensemos nosotros, yo, un juez arbitrario que le digo al imputado, a ver, ¿te detuvieron en fragancia? Sí. Si no te detuvieron en fragancia, dígamelo y te pongo en libertad. No, la verdad es que sí. Yo la maté. Bien. Entonces, ¿por qué no negocias, fiscal, con el defensor la pena y nos vamos abreviados de inmediato? Eso lo puede hacer México. Si yo estuviera en Costa Rica, necesito la acusación en la etapa intermedia para que el juez de la etapa intermedia celebre el procedimiento abreviado. Pero entonces Costa Rica hace una reforma procesal para admitir lo que se llama la audiencia de fragancia, es decir, en cierto sentido, copiarle a México, como la tiene Chile, como la tienen otros países, ¿no? No gastemos más tiempo si el imputado ha sido detenido, ¿para qué 48 largas y eternas horas de retención si ha sido detenido en fragancia? Y por tanto, entonces viene el control de la detención del artículo 308, la formulación de la imputación del artículo 309, la solicitud de vinculación del artículo 311, y posiblemente no haga falta ni siquiera la medida cautelar del 155. ¿Por qué? Porque de inmediato se admite el abreviado del 202, o si no fuera homicidio, la suspensión condicional del proceso del 196, o los acuerdos reparatorios del artículo 186. El juez resuelve, firman las partes, cocinado el asunto, en la primera audiencia ante el juez, sin necesidad de largas y eternas horas de retención, porque el imputado fue detenido en fragancia. Y ustedes me podrían decir, señor juez, José Daniel, ¿se das cuenta de que no sabes nada del proceso acusatorio mexicano? Me lo sé todo. Y lo he construido en un caso, en otro caso, en otro caso, en una fiscalía, en otra fiscalía, en otra fiscalía, a lo largo del país, para enseñarle la sencillez de la audiencia inicial y cómo la audiencia inicial mexicana se puede convertir de inmediata de inmediato en una audiencia de fragancia, o dígase en una audiencia de abreviado, o dígase de una audiencia de simplificado, sin tener que encontrarnos en el código la palabrita que nos permita la sencillez. Por eso es muy importante, cuando vemos esa secuencia normativa, comprender perfectamente que la lentitud del proceso mexicano se debe muchas veces a un fiscal que no llega al lugar de los hechos. Se debe a un fiscal que tiene que construir, y no él, sino su personal, la carpeta de investigación, que tiene que sentarse a leer la carpeta de investigación, para poder sentarse a entender la carpeta de investigación, para poder llegar a la audiencia de control o de inicial. Y todavía peor cuando el fiscal le dice al defensor, por favor, pida el plazo, porque necesito. Esos contubernios no son lógicos de un fiscal que llega al lugar de los hechos, de un fiscal que escucha a la policía, de un fiscal que escucha a la víctima, de un fiscal que sabe de oralidad y no de documentos, de un fiscal que se desprende de la averiguación previa, y desprendido de la averiguación previa, tiene los datos suficientes para decir, señor juez, le pido el abreviado. Interesante es entender esto para poder lógicamente comprender por qué, ¿no? ¿Por qué tenemos un proceso tan sencillo? ¿Por qué el proceso mexicano es tan elegante, tan sencillo y simplificado? ¿Y por qué podríamos tener una administración de justicia de 24 horas y no de semanas o meses? Muchas gracias.